los equipos en la liga, con 24 unidades en los últimos 10 encuentros. Esto les dio para entrar a la liguilla. Además, Armando González alcanzó el título de goleo, situación que no ocurría desde 2019 cuando lo conquistó Alan Pulido con los rojiblancos. Ahora la directiva trabaja en tener un equipo más competitivo para poder pelear el título el siguiente torneo. El primer paso fue deshacerse de los jugadores que no tenían cabida, como fue el caso de Javier Hernández e Isaac Brizuela, quienes no renovaron contrato. Además, han ido amarrando contrataciones con la intención de fortalecer el plantel y mejorar los cuartos de final que alcanzaron en este certamen. Yo llego a trabajar, a aprender también. Creo que tengo mucho para aprender y aportar al equipo, que es un equipo muy joven. La verdad, hay muchos jóvenes en el plantel y creo que esa fluidez en el campo que tienen, donde intercambian posiciones y llegan a la portería y van al tú por tú, eso me impresionaba mucho y creo que puedo ayudar a eso y más. A partir de este momento, Chivas ya piensa en el 2026, año donde esperan continuar en plano ascendente y pelear por el título que se les niega desde 2017. Abrazo a Jesús, gracias. Esta es la comparativa que tuvo el primer semestre de Chivas, el del Clausura 25, con 5 victorias en fase regular, terminó en el lugar 11, eliminado del play-in, y lo que fue la apertura 25, la llegada de Gabriel Milito, y ahí sí el salto de Guadalajara, que es notable, con 9 victorias en la fase regular, y terminando con ese sexto lugar que le dio acceso directo a la liguilla, solo por debajo de los 5 equipos de los que tanto se ha hablado y que últimamente han dominado el campeonato. De título, ¿se puede empezar a hablar a corto plazo? Tú dices que sí, Pietra, y te enojas incluso si se dice que hoy la diferencia de Chivas por la inercia, por lo que vienen haciendo, por el plantel, por la ventaja de extranjeros, por muchas cosas, parece ser muy amplia. No solo con respecto a Chivas, con respecto a los otros 13 equipos. No estoy de acuerdo que sea muy amplia. Sí ha existido diferencia, pero lo vimos en este torneo. La eliminatoria estuvo mejor que Cruz Azul, jugó mejor que Cruz Azul. Entonces no podemos decir que está lejos. ¿Quién ganó el global? Está lejos. No. Bueno, si hubiera atinado el penal el Chicharito, adiós Cruz Azul, y era el resultado más justo. Habría que ver cómo haber la eliminatoria. Porque pero eso no hubiera del Chicharito, a ver cómo hubiera reaccionado también Cruz Azul. Lo que sí molesta es que digas que está lejos o muy lejos. Creo que la diferencia es muy amplia. No lo está. Tú hablabas de Liga de 3, ahora ya lo aumentaste a 5. No. Igual y el torneo siguiente ya le pones 6. No. Ya le pones 6. Me parece que eso va a distar. ¿No decías que era Liga de 3? Sí, ahora siempre dijimos Liga de 3 con 2 equipos que cada vez se van acercando más. No dijiste eso. Sí, ahora ya es de 5. Lo venimos diciendo desde hace 3 igual el torneo siguiente ya dices que de 6. Me parece que si pasa, va a pasar a un plazo mucho más largo de lo que la gente... Yo no coincido en que digas que está lejos, que ha habido diferencia y que no clasificó a sí, pero no está lejos. Y para que no parezca solo un debate particular, a mí lo que me da la impresión es que no me echen un montón. Esa serie, para que no me echen un montón en uno, Esta serie, la realidad es que Cruz Azul la juega muy mal y Chivas la juega muy bien. Yo haría dos preguntas aquí. Haría dos preguntas aquí. Primero que nada, ¿qué le pidieron a Milito? A mí me interesaría, tú que estuviste ahí. Sí, yo sé qué le pidieron. ¿Qué le pidieron a Milito? Y segundo, ¿cómo lo vas a conseguir? Porque vamos a limitarnos a los semifinalistas de este torneo. No. Del más reciente. De acuerdo. ¿No? Del más reciente. Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Toluca y agregamos al América. En ese nivel que vimos en liguilla de estos equipos, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está Chivas? ¿Por qué son los referentes? No podemos involucrar a todos, porque hay mucha diferencia entre los protagonistas y los que no disputan absolutamente nada. A partir de ahí, ¿qué tan cerca o tan lejos está Chivas de conseguir el título? Muy lejos, dice Push. Muy lejos. Con la gente que ya se fue, Chicharito, Alan Pulido, Alan Mozo, etcétera, etcétera, y los que llegaron, Sepúlveda, Brian Gutiérrez, regresó Marín. Ya con este equipo y con el trabajo de pretemporada, y agregando algo, en la liguilla no van a estar los seleccionados, que a Chivas es el equipo que más le afecta. Y los demás van a estar con 9 extranjeros. Bueno, ahí, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está Chivas para este campeonato que viene ser campeón? Mi primer comentario, dije, quedó en la conversación, quedó en el 6º lugar. Correcto. El siguiente paso, con refuerzos pedidos por el técnico, por supuesto que se debe meter en la conversación de los 5. Pero ¿qué tan cerca o qué tan lejos, Ricardo? Lo que estás diciendo ahorita, Paco, es un factor
Totalmente de acuerdo. Viene un torneo atípico totalmente, donde no va a haber en la etapa más importante, va a haber una ventaja para los otros que Chivas no va a tener. ¿Pero les espantan los 9 extranjeros? No se me espantan. De los 9, 5 deben Rápidamente de ser de medio te digo, pelo, Tala en la portería. Fíjate la competencia por derecha, Aguirre, Campillo o Ledesma, si lo retrasas tantito porque va a estar el Piojo adelante. Romo, Castillo, el Cotorro, el Oso, Gobea, que equilibraron al equipo. Y si llegues con este muchacho Brian Gutiérrez, Efraín y el Piojo, puedes jugar un 4-2-3-1 para que construyan con sacrificio esos 3 jugadores, arriba a la Hormiga y Sepúlveda. Es un muy buen equipo de fútbol y faltan refuerzos. Entonces, el siguiente paso del Guadalajara es tratar de meterse en esa línea de los 5. Debe estar en pero está lejos. Me parece muy... Está lejos. Para mí no. Para mí sí. Para mí no. ¿Qué le pidieron a Gaby Milito? Mira, cuando llega Gabriel Milito, porque aparte no se nos olvide una cosa, ahora te respondo, Paco, cuando hace toda la gestión Alex Manso y Javier Mier de traer un técnico, y por eso demoran tanto, porque estuvieron analizando el perfil de lo que querían, y querían a Torrent, y querían a Milito, y estaban en esas dos partes, estaban en el análisis. Bueno, se lo Y arrebata Rayados a Torrent, de hecho, Bueno, ¿no? lo que pasa es que Torrent estaba negociando con los dos al mismo tiempo. Eso hay que decirlo, que me parece poco ético, pero bueno. Se va con Rayados. Y en ese momento la narrativa era, otra vez le ganaron el mandado a las Chivas, se lo gana Rayados, porque como no va a tener un plantel como en Rayados, por eso él prefiere, porque va a estar más cerca del título con Rayados que con Guadalajara. Sí. Por eso se va ya. Sí. Y anuncia Chivas a Milito. Porque hay españoles. ¿Cómo? Y porque hay españoles. No, está bien, pero se decía eso, Ricardo, que tenía mejor plantel y más aspiraciones y más recursos y más dinero y que estaba más cerca del título con Rayados que con Guadalajara. Y no olvidemos nada más como referencia, porque tú dices que está muy lejos, el último partido de la fase regular, el paseo que Guadalajara le pone a estos Rayados. Le puso un paseo el Guadalajara a los Rayados de Monterrey, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. Para ser sexto, Rayados quinto. Para ser sexto, que fue, y ahí le respondo a Paco la pregunta, para hacer el objetivo que se trazó Guadalajara desde antes de que iniciara el torneo. El objetivo de Guadalajara, ¿cuál fue? Meternos directo a la liguilla. Y aquí se dijo, no va a entrar ni al play-in. Aquí en esta mesa se dijo, Guadalajara ni siquiera va a entrar a puestos de play-in. A mí no me metió directo. Sí, entonces, si vamos a hacer un balance de cómo le fue a Guadalajara, pues trajo a 4 refuerzos, los 4 titulares, los 4 con gran nivel, los 4 levantando la mano, ¿por qué no con posibilidades de selección y metiéndose directo a liguilla? Y también Chivas se dijo, no va a haber ningún jugador ni lo con más de 7 goles y perdió una apuesta contigo. Sí, todo eso está bien. Es un gran semestre de Chivas. Contéstame esto. Chivas, ¿se acercó o no? ¿Se acercó o no? Chivas alcanzó su techo, porque este es su techo, por los próximos años, pero el Chivas alcanzó su techo en el primer torneo. ¿Y no puedes construir otro piso? Rotundo. Pero puedes construir. Es un éxito rotundo. Pero según quién. Según la inercia. Podemos ver los números que estaban. Según tú. Según las inercias. Si es tu verdad. Los números que veíamos antes de la nota de Jesús Bernal. Es la inercia, es la tendencia. Otra vez con lo que ocurrió en 1411. No, Adal, son los últimos torneos. Pregunta para subir una escalera, tienes que subir al primer escalón. ¿Ya se acercó, sí o no? Contéstame esto. ¿Se acercó el Guadalajara a ese bloque de 5, sí o no? Sí, pero la diferencia sigue el siguiente paso, Ricardo, con otros refuerzos y con la continuidad de que la Hormiga sea consistente, de que el técnico siga dirigiendo bien. De aquí a Cancún y ya andas por Tabasco, pues estás más cerca. No. Pero perdóname, porque nada más rápido, fíjate, perdóname. Porque dice Ricardo que siga muy lejos de todos esos. Le ganó a la América, le ganó a Rayados. ¿Cómo le fue con Cruz Azul? Hablamos de fase regular, ¿eh? O sea, de fase regular. No perdió con Tigres, estuvo más cerca de... El único contra los que tú dices hay un margen grandísimo es Toluca, que le puso un paseo, es una realidad. Pero es el único, tú hablas de un margen muy grande respecto a estos, y Guadalajara, todos esos, salvo a Toluca, o les ganó o los igualó. No quiero ir de abogado del diablo, no quiero defender lo indefendible, ni pretendo... Pero lo vas a hacer. Echarle la mano a Ricardo Puch. Que ayúdale porque está arrinconado. Que le están echando ahí un montón. Pero... Pero, sí, claro, pero a lo que todos decían, ¿no? Sí. De que Chivas iba a estar muy lejos, no iba a ser protagonista, no iba a aparecer. Chivas termina apareciendo, siendo protagonista y estando en la liguilla, entró en la liguilla de manera directa y puso en riesgo a la calificación de Cruz Azul. En realidad, circunstancias más, circunstancias menos, Cruz Azul pasa, pero Chivas estuvo ahí ganando la serie. Sí,
Perfecto. Ganando la serie. Ganando la serie, Sí, correcto. O sea, Ya el peor final, Cruz correcto. Azul, al final fue jugando otra. muy mal Correcto. Cruz Azul y muy bien Chivas. Pero así también la me ganó Cruz Azul. remonto a lo que dice Algo Adal. ya eso, ¿no? Está bien, de que le ganó a Monterrey, pero le pasó por encima a un Monterrey que pretendía, o sea, es decir, Monterrey no salió a ver cómo jugaba o a ver qué pasaba, salió a ganar y le pasaron por encima. Correcto. Le costó la titularidad al arquero de Monterrey. Sí. Sí, bueno. A partir de ahí, uno saca conclusiones y dice, bueno, ya vimos el potencial de Chivas, ahora quiero ver en la liguilla a los protagonistas. Vimos a Tigres, vimos a Toluca y lo que fue de América y bueno, al propio Monterrey y Cruz Azul. Ahí es donde yo pregunto, con esta versión de Chivas, con los refuerzos, con los que salieron, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está de ser campeón? Olvidémonos de lo demás, de ser campeón. Pregunto. Pero, honestamente, No, ¿qué pregunto. sensaciones te deja No, a ti, Paco, lo las que dice en la sensaciones. calle? No, es que tampoco sensaciones. somos adivinos, o sea, No, pero- así como Ricardo dice que por no eso van hay a que- ganar el título, pero a lo por mejor él eso es hay brujo y tendencias, conoce el Adal. futuro. O Pero sea, por él sí eso puede hay negarlo, tendencias, pero las que no nosotros quieres no ver. podemos Que no se asegurarlo. nos olvide, Las que no quieres ver. en la esas última tendencias. fecha, el Cruz Azul ya era el No, superlíder contésteme. general. Y Es se que no, presenta lo de yo ya Carrasquillo. contesté lejos. Cruz Azul Bueno, era yo- superlíder. Yo te digo lo mismo que dije cuando presentaron a Milito. A mí la sensación que ese día y hoy es que si Milito, y así lo dije, y Pietra está de testigo, lo dije en Picante en la tarde, que si cumple los 2 años del contrato que dijo que va a cumplir, Guadalajara va a ser campeón. No lo digo desde el corazón, desde el anhelo, desde las porras, lo digo a partir de lo que veo, del trabajo, de los jóvenes que está echando mano, del proyecto que hoy Pero sí los es demás claro. equipos se van a quedar de brazos cruzados. ¿o qué? O sea, no, Chivas va a no. trabajar muy Pero, bien, a ver, muy bien. Y los pues, demás van a decir, no hay que meter ni las manos. Yo te pongo la eliminatoria con Cruz Azul, el partido de vuelta, que es que muy lejos, bueno, se quedó un penal. sí. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si en ese partido el Guadalajara tiene en la cancha a su campeón de goleo? No jugó. Sí, No seguramente. jugó. Bueno, eso son parte Pero de, ya son demasiados No, pero es hubiera. que tú dices lejos. No es que no es el hubiera. está lejos. ¿Qué? Pero yo fui el Es primero no que es te tan dije, lejos, porque te estás Ricardo. basando en la eliminatoria. Yo soy el primero que te digo, y lo hemos visto infinidad de veces, te lo repito, Pietra. Pediste ser el que a un conductor de este partido- programa de Chivas para venir a tundirle con todo al Guadalajara. A un partido o a una serie, Pietra, pueden pasar un montón de cosas. Pero, un Ricardo, montón de cosas. El Real exige, Madrid le ganó tú una como eliminatoria conductor, al Talavera de la Reina exige. 3-2. Déjame Exige decirte como algo. conductor que me Pidiendo la contesten, hora. que me contesten. Pidiendo la hora. Yo ya ¿Qué te tan contesté. qué tan cerca? Yo ya te contesté. Levanto ya la lo mano, contestó Adal. levanto Sí. la mano para contestarte. Yo no te puedo garantizar que en esos 2 años el Guadalajara, porque los otros van a seguir invirtiendo Claro. y van a seguir creciendo. Claro, buscando el ¿qué tan éxito. cerca? Sí, pero ya está ahí. El ¿Ahí siguiente dónde? paso ¿Ahí está dónde? pegado en el 6º lugar enfrentó. Pero pegado. Si logra dar ese paso Con y Rayados, meterse, con el 5 pegado. meterse en la conversación, que no sean 5, No, que sean ¿qué tan 6. lejos o qué tan Ese cerca? es el siguiente paso. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca? Cerca. Pues es que Cerca. ¿Muy cerca? Cerca. Paco, A ver, pero hay una cosa Ningún también. plantis, el Hay señor una que cosa gana. también. En el análisis, esa comparativa que tú haces con Cruz Azul, que le ganó y lo eliminó y la peor versión, etcétera. Sí. Fíjate, hay que ser justos, porque tú le pegas a Guadalajara lo que ha hecho no solo este año, que insisto, hay que enfocarnos porque de eso se trata el programa del 2025, pero dices al pasado. Perfecto. Cruz Es que las Azul. bases te la da lo está que bien, estás está haciendo, bien. Adal, Vamos, no sale así Vamos como- al pasado también con Cruz Azul. Ajá. Porque desde que llegó Alonso en los últimos 4 torneos, 2 años de Cruz Azul, se han gastado más de $100 millones en Cruz Azul. ¿y Monterrey? Pero, ¿Y Monterrey cuánto ha igual. gastado? Entonces, los 5 equipos tienen más o menos el mismo gasto. claro, hay que ser justos. Hay que exigirle más cuentas al que más ha gastado, Por ¿no? eso, pero no, eso no. ya tú A ya te ver. estás metiendo en un tema de A ver, auditoría. perdón. No, es que no es auditoría. Otra razón más. Es que ¿Cómo tú estás va a competir Chivas? Y es injusto, Perdón. incluso me parece injusto con Guadalajara pedirle, oye, tienes que ir a competir el campeonato a estos equipos que se gastan 100 ¿Por millones qué de euros. injusto? de Nada dólares. más, Tú es que te los puedes gastar. yo no creo que en el caso de Chivas se tengan que tocar el tema de, bueno, pero si el otro gasta más, está más cerca de No ser necesariamente. campeón. No necesariamente, porque entonces Chivas no podrá ser campeón nunca más porque los demás van a invertir. No, va a tardar más tiempo. Pero esa es la tendencia. No, 2 años. Va a tardar más tiempo. 2 años dices tú. Le va a tomar más tiempo. 2 años dices tú. Pero acabas Por de favor, decir en que estos 2 años. tiempos donde impera tanto el presupuesto ¿sabes en el qué? mundo, Pero, Adal, los grandes equipos, el pero- Paris Saint-Germain, el claro, Manchester City, el Real pero Madrid, solito el me estás Barcelona, dando la razón. se arman con dinero. Pero Bueno. solito me estás dando la razón. No, te estoy Pero diciendo sí, que el Guadalajara sí va a ser campeón, pero le va a tomar más tiempo. Entonces, no va a haber una recurrencia en 2 tan años no lo frecuente. Entonces vamos a seguir la tendencia de cada 10 años. No. O sea, porque
2006, el 2006, casi 2007, 2017, ahora 2027 y antes 97. 2027. No lo sé. Y luego 2037. ¿Por qué no revisamos el partido contra Tigres? ¿Por qué no revisamos esa final que fue de alguna forma circunstancial también? Es lo mismo que estamos hablando aquí. Si hubiera estado la hormiga en lugar de el Chicharito, si hubiera sido un poco más certero Paunovic quizás en no hacer los cambios que hizo para que Tigres le remontara. Si no podemos pasar. Pero los hubieras son desde el segundo lugar hasta el último lugar de la es tabla. que no. Y bueno, y Adal, tú también hablas de las sensaciones. Hay quienes son más sensibles que otros, ¿no? Evidentemente. Pero a ti, ¿qué sensación te queda, Paco? De lo que ves en cancha, ¿eh? Sí, la primera sensación de Milito, fue no me inspira nada y después dije, qué bien está trabajando. Yo lo veo cerca, para ser campeón, lo veo cerca, pero lo que dice Ricardo es ¿para qué nos llevaste a todas estas vueltas? No, te voy a decir por qué. Porque el cerca no significa que le pueda competir en la próxima liguilla a los equipos que están, los 5 que están arriba de Chivas. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no si en la fase regular sí lo hizo? ¿Por qué no si en la fase regular ya lo hizo? Bueno, les recuerdo algo. Se van a seguir rapidito armando también. Claro, les recuerdo algo. Dicen que se van a quedar ataditos de brazos. Mira qué bien anda Chivas, no hay que meterle las manos. Me da chance, mi querido Ricky Push, de recordarles algo. La segunda parte del torneo, el equipo que más puntos ganó fue el Guadalajara. Correcto. A partir de ahí hizo un campeón de goleo. El equipo que mejor se reforzó, y no lo estoy diciendo nada más por decir, con los 4 que le funcionaron y que terminaron siendo titulares, fue el Guadalajara. No estoy hablando de que trajo un Ángel Correa, estoy hablando de los 4 refuerzos que tuvo, los 4 le funcionaron. Al día de que termina el torneo, al día de que termina el torneo, el Guadalajara ya se puso a trabajar y ya tiene otros 2 refuerzos. Lo de Brian Gutiérrez, que es una gran contratación del muchacho de Chicago. No sabemos. Lo de Ángel Sepúlveda, vas a ver. No sabemos. Vas a ver. Y lo de Ángel Sepúlveda. Entonces están trabajando. ¿Es cierto o no? Y te falta. Fue el equipo que claro que están trabajando. Déjame agregar. ¿Qué me dices? Agrego algo. Está lejos. Hoy tiene monedas de cambio muy importantes que están saliendo de la institución, que puede traer jugadores mexicanos de otros equipos de buen nivel. Me parece para generar competencia deportiva. También. Eso también es importante. Un Mozo, por ejemplo, ¿tú crees que no lo van a querer varios equipos? No sé si así supermoneda de cambio. Vamos a seguir hablando mucho de Chivas. Vamos a hablar en particular de muchas cosas. Vamos a ver nada más, mientras todo esto y Chivas ha mejorado y tal, ¿cómo ha visto la gente de Guadalajara y las propias Chivas los últimos 4 años? Regresamos a eso y regresamos con Javier Hernández también. Particularmente hay que hablar. Un tema que te encanta de Javier. Bienvenidos a Caliente. Finalmente es Chicharito el que le va a pegar para buscar el boleto a la siguiente fase. Ahí está preparado Javier Hernández por la historia en su regreso a Chivas. Aquí Chicharo la falló, la tiró por arriba. Increíble. Javier Hernández tiene la gran oportunidad de reivindicación en su regreso y la tira por arriba. Javier Hernández deja ir la oportunidad de Chivas a la siguiente ronda. Bueno, esto es Javier Hernández. En el año ya venía de uno muy malo, su primero con Guadalajara, el otro pues no es que cambiara de demasiado. Un gol en San Luis intrascendente para lo que era el partido en ese momento y el gesto de Javier, raro creería yo. No sé si estabas ese día en el estadio, Pietra, sí. ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Un gesto raro, ¿no? Le habían dicho de todo, ¿no? Y reprobable, ¿no? Innecesario. Le habían dicho de todo, pero innecesario, ¿no? Sí. El gol que lo llevó a las lágrimas con Rayados, ese fue el de la última fecha, ¿no? Liberando la presión. También un gol, bueno, no deja de contar, Adal, pero ya con el partido resuelto, el último. Sí, de acuerdo. 11 de Guadalajara, ¿no? Y este que es el que marca, sinceramente, pues la última etapa de Javier en Guadalajara, que se verá muy recordada, que ha sido muy Se habló más de Javier por las cosas fuera de la cancha, ¿no? Correcto, no le ayudó. Yo siempre dije el entorno, el contexto en el que estaba Javier Sobre Hernández. todo llegar a esa edad, con esa experiencia, necesitas un gran enfoque, un enfoque total en lo que estás haciendo, porque ya tus fortalezas, tus cualidades van a la baja, tienes que mantenerte mucho más
en el gimnasio, mantener el físico, la condición, por supuesto, el tema táctico, para no ir perdiendo gradualmente como es un tema natural. Y creo que se desenfocó, se dedicó a otras cosas, se distrajo y no resultó como buena contratación. Apelando a la sinceridad de todos aquí en la mesa, ¿quién pensó que sí iba a meter el penal? Cuando tomó la pelota, ¿quién pensó que sí iba a meter el penal? ¿Alguno? ¿Estaba 100% seguro? Dijo, sí. ¿Javier lo va a meter? Yo estaba con Sergio Dip aquí, precisamente, y lo estábamos viendo en esa pantalla que está ahí enfrente, precisamente. Ajá. Y dijiste, va a ser gol. Y sí, y me dice Dip, no lo vaya a fallar, o sea, si hubo una cierta duda de él. Yo dije, no, con la experiencia que tiene. Dip, que ya es decir, ¿eh? Y cuando lo vimos... Pero bueno, eso lo dijo Ricardo. Sí. Mira, sí, Sergio No, Dip. pero regularmente piensas que sí, ¿no? Pero no es un tirador pero no de te penales. vi muy valiente a contestar, yo sí pensé No, que lo iba a meter. es que piensas que yo lo que tenía en mente en ese momento que estaba viendo que acomodaba la pelota y la dominaba y todo el rollo, es por qué si Romo había agarrado el balón. O sea, en eso me quedé cuando de repente la tire, ¡pum!, para arriba, ¿no? Cierto. Pero yo creo que la mayoría pensábamos en ese momento eso. Yo sí te soy sincero, y estaba yo en el estadio y justo me tocó esa portería, y en el momento en el que Romo le da la pelota, le dijo a mi hijo con el que estaba viendo el partido. En la torre. Le digo, es que, le dije, ¿por qué lo va a cobrar? Porque él tiene un historial muy negativo cobrando penales. Pero sí pensaste que lo fallaba. Sí, de verdad que sí. Yo creo que le pesa algo. Le termina pesando mucho esta decisión, no mancha su legado, su carrera, en lo más mínimo, lo más mínimo. Esas son cosas que no. Pero después y fíjate cómo son las cosas, porque ahí sí estoy contigo, había hecho muy poco para la expectativa que había él en su regreso a Guadalajara. Y con ese gol ante Rayados, se volvió a ganar el cariño de la afición. Muy barato, si lo quieres decir, a un precio muy bajo. La ilusión pero otra vez, o sea, la afición estaba con él. Ingresó a la cancha y otra vez el reconocimiento como si hubiera entrado el gran ídolo que lo es, ¿no? Pero no atravesaba un buen momento desde hace rato. Y el apostar por tomar la pelota en ese momento y decir, lo voy a cobrar y demás, también fue un riesgo que era demasiado para lo que ya había ganado, ¿no? Sí. Porque había todavía ese sentimiento, no, mira, falla. Con ese gol otra vez como que estaba a mano, digamos, con la afición. Y creo que se equivoca asumiendo ese riesgo. Pero fíjate, Adal, tú dices que no, Ricardo dice que sí, Pietra dice que... ¿Quién sabe? Que quién sabe. Tú pensabas que no. Yo pensaba que no. También que no. Sí, pensaba que no lo iba a meter porque... Bueno, pensaba que lo iba a fallar porque primero el penalti no es un volado. Porque un volado es 50-50. El penalti normalmente es un 80-90% a favor del cobrador, ¿sí? El 10% para el arquero, entonces no es un volado. Y para mí un penalti reúne todos los conceptos del fútbol, el técnico, el físico, mental, el táctico, pero sobre todo el mental. Y cuando Javier empieza a dominar la pelota, dices, no se siente con el contacto, no había tocado la pelota, no le había pegado con el empeine, porque el gol que hace que le anulan es le empuja con la parte interna. A partir de ahí dices, no anda. Ya no, y lo termina fallando. Sí hay mucho riesgo. Sí él me parece muy valiente, te podría decir también inconsciente pero un tipo como Javier yo no lo puedo nombrar inconsciente porque ha estado en todos los escenarios que cualquier futbolista quisiera estar. No, yo creo que fue muy valiente, porque pudo haber dicho, por supuesto después del gol contra Monterrey, decir, sí, Romo, tíralo tú. Le quitas la presión a Romo y a todos los demás porque no hubo nadie que dijera, yo lo voy a tirar. El Chicharito sí dijo, yo lo voy a tirar. Nadie se atreve a decirle no, que lo tire otro. No, pero lo iba a tirar Romo. Queda este asunto de que Milito es el que manda la indicación. Sí, pero en esas instancias, si Romo agarra la pelota, Romo lo cobra. No volteas a la banca y Romo lo cobra. El Chicharito toma la pelota y yo por lo menos sí sabía que lo iba a fallar. No es que seas un genio, es que tu experiencia te dice que en esas circunstancias el que lo va a patear, se llame Chicharito o se llame Cristiano Ronaldo o quien sea, lo va a fallar. Yo no me limitaría, y que es un tema muy importante, el penal, sino todo desde su llegada hasta su salida fue muy poco. Fue muy poco, muy poco o con nada. Todo lo que hubo en el Inter, ¿no? Que solo abonó a que fuera peor el momento. Y muchas distracciones, la verdad. Claro. Yo insisto, el enfoque en un futbolista es vital, estar enfocado, disciplina, descanso, alimentación, trabajo, son factores fundamentales. Sí estoy de acuerdo
en el viaje completo, pero en el penal, con todo respeto, no me digan que los videos que él sube en sus redes sociales influyen para que falle el penal. Porque entonces Lewandowski también está distraído y Dembélé también está distraído porque los dos fallaron penales hace poquito. Es una inercia. Es una inercia. No estoy de acuerdo. De que el Chicharito falló el penal, he visto otros 4 o 5 fallados de manera similar. Lewandowski, Dembélé en el Intercontinental. Pereira y 3, en la final. Y 3 en la final. Claro. Entonces, sí, y no tiene... No sé si Ibáñez. tenga o no mucho Ibáñez. que ver. Sí. Nico Ibáñez. Sí, exactamente. Sí, claro. Si Y tenga Messi, o no Cristiano mucho también. que ver, pero tristemente sí se habla de que sí tuvo una relación directa a lo que hacía en redes con su desempeño de fútbol. Esto no le quita para nada No, lo nada, histórico la al carrera. Chicharito, ni la carrera, ni lo grande que es, ni mucho menos, porque hay algunos comentarios que se están confundiendo en ese sentido. No tiene nada que ver. Esta etapa de Chicharito con Chivas sí nos quedó a deber. Sí es cierto, verdad. porque también creo que es cierto que muchas veces el recuerdo más vigente, más fresco, Lo último. es el que te queda más ahí, ¿no? Y entonces ya la mejor versión de Javier, la de Pero Leverkusen... te voy a decir otra cosa, Ricardo. A les mucha voy gente le decir empieza a otra quedar cosa. lejos, eso es una A ver, realidad. el cierre de carrera del Cepillo Peralta con Chivas, pues no le quita lo histórico por que fue supuesto con el que no. América y con Pero selección. yo sí, yo lo único que digo es que Javier y lo del mismo lleva goleador mucho histórico que es tiempo. nuestro amigo. A ver, Jared si les doy Borghetti, un nombre. pero Javier sí última lleva etapa mucho ya no tiempo fue hacia igual. abajo. Les voy a dar un nombre y rápidamente, De ¿qué se les repente viene a la cabeza? cagamos. 1, 2, 3. Miguel Marín. Pues el mejor portero en No, el mejor agarró de la historia. pelota, le hizo así, la metió. Muchas veces la gente se queda con lo malo cuando Sí, fue de acuerdo. uno de los mejores porteros que ha habido. Pero yo estoy de acuerdo. Pero yo Javier estoy de lleva acuerdo. muchos años hacia la Yo baja. estoy de acuerdo. En este caso, lo que dice Adal, en esa jugada, en el penalti, no tiene absolutamente nada que ver el tema de las redes. En el penalti. Pero sí, es que acabas de decir que es de mentalidad. No, a eso voy. Sí, pero las redes no te quitan mentalidad. Las redes no te quitan mentalidad. Pero no y menos muestra al la Chicharito. mentalidad que actualmente tiene. Y menos Javier. al Chicharito. Chicharito tiene una mentalidad a prueba de todo. Sí, las distracciones. Por eso. Las distracciones, el descansar menos, el Por estar eso. en otra La inercia cosa. con la Sí, que llegas. pero el penalti, en particular, el penalti por arriba de la portería es muy representativo. Una cosa es que tires a portería y lo ataje el arquero o pegue en el poste. Tirarlo por arriba, y lo vimos, yo lo mencionaba en su momento, los penaltis de Bayo y del propio Baresi en la final del 94, o de Platini en el 86, que son por arriba de la portería. Y en la reciente liguilla, el de Ibáñez, el de Pereira también, ¿no? Pereira. Por arriba es que... El de Dembélé, bueno, alcanza Sí, en el poste, tiene que pero por ver, tiene arriba. que ver más un tema de desconfianza. ¿Cómo van a tener jugadores esta desconfianza? Son jugadores a prueba de todo, son profesionales, son seres humanos. Claro. El Chícharo, para mí, no estoy de acuerdo en que utilice las redes como las utiliza, pero no creo que en el penalti tuviera que ver. No había tocado la pelota, no tenía confianza y se atreve a tirarlo, inclusive sabiendo que lo podía fallar, ¿eh? Vamos, ya no está Javier, se acabó su época, vamos a ver lo que podrá venir para Chivas. Antes, los últimos 4 años de Guadalajara, lo que ha pasado con Guadalajara o lo que ha visto suceder Chivas en los últimos 4 años, bicampeón Atlas, tricampeón América. ¿No que era el año de Chivas? Y Toluca, pero es que yo por eso le digo a Adal que eso cuenta porque Hay que son las hacer otro tendencias y las programa, ¿no? Así tendencias. de lo que ha ocurrido en los últimos 48 años. No, Adal, pero son tendencias. No, pero es son- que es el especial de Chivas en el ¿Dónde? 2025. Entonces hablemos del Pero no tiene que ver. campeonismo, hablemos Pero del esto no tiene que ver. campeonismo. Esto no tiene que ver. ¿Esto no va condicionando a Guadalajara? no, ¿Esto no no tiene va que ver. condicionando a Perdóname, Guadalajara? no tiene que ver. No condiciona a No, Guadalajara. no tiene que ver. No condiciona No tiene a que ver. Guadalajara. No Que tiene tus que dos rivales, uno sea bicampeón, otro tricampeón, No tiene que y ver. que un equipo te alcance en títulos No. y ya no seas únicamente No tiene que ver. el segundo, no importa. Es más, no condiciona es nada. más, a esa narrativa de que el Toluca empató a Chivas, qué bueno, yo Qué lo celebré. bueno, Yo lo qué celebré. bueno, yo también lo Yo lo creo. celebré. Porque a su vez exige que Guadalajara se enfoque en lo suyo, pero esto es competencia y la competencia te exige calidad. No, yo Entonces, sí. qué bueno. Yo aquí sí reconozco perfectamente que sí es algo muy doloroso para la afición, para la institución, el que tu rival directo en la ciudad, el Atlas, haya sido bicampeón, el que tu archirrival en el Clásico Nacional Por sea favor. tricampeón con 4 finales consecutivas, sí debe Con- estar. y que te alcance Y lo Toluca. peor es que eso te va generando un poco de desesperación. Entonces hay que tener tranquilidad. Hoy se dio un paso muy importante, me parece, en la estructura, con Pero, buenos Ricardo, jugadores. El siguiente hay que buscarlo rápido, porque eso sí, veo encuestas, hoy escuchaba ahí una encuesta. Dígame rápidamente los 4 mejores equipos, los equipos más
emblemáticos del fútbol mexicano. En todas las respuestas está el Guadalajara. Por eso, entonces, Pero, afición Ricardo, le sobra al Guadalajara. Pero Ricardo, necesita resultados. honestamente Guadalajara necesitaba resolver primero sus problemas, Sí. sus situaciones internas. Y lo está haciendo. Antes de pensar en el bicampeonato del Atlas, en el tricampeonato Pero de es- América y en el bicampeonato del Toluca, ellos tenían que reagruparse o reorganizarse, arreglar el desastre y decir, ya está. Y a partir de aquí, perfecto, ya está. Ya está todo resuelto. Va en camino. No, no es que esté Está en todo buen camino. resuelto, pero ha hecho ¿Sabes muchas cuál es cosas el buenas. problema aquí? ¿Sabes cuál es el problema a corto, mediano y desde luego largo plazo? Que a Chivas nunca lo ha rebasado Toluca, por ejemplo. Jamás, ¿no? Siempre ha competido. Sí. Pues con Ha América. estado arriba, siempre. Siempre arriba. Pues aguántate tantito. No, es que a lo que voy es probable que Toluca lo suceda, rebase. probable, puede ¿Me suceder, explico? sí. puede Y suceder. ahí sí, si tú ya ves en la lista de los equipos que más títulos tienen, los más ganadores, y si ves que Toluca lo rebasa, principalmente porque Tigres todavía no, Pero Cruz Azul todavía no. ¿Pero qué pasaría, Paco? No, esa es mi pregunta. ¿Qué pasaría? Porque entonces, la Va grandeza a perder de Chivas popularidad, va a es perder que grandeza, ganó, va a perder ya rebasó a Rosapia, Cruz Azul ¿qué y va a a pasar? Pumas. Ya estás en otro tema. no estoy de Ya acuerdo. estás en otro tema. Ya lo rebasó a Cruz Azul y a Pumas. Ya estás en otro ¿Qué tema. pasa? ¿Nada? Qué bueno. ¿No pasa nada? Hay cosas que algunos no quieren ver. Y otros que son... Pausa y venimos para hablar de esto que ya también están adelantando los movimientos de Chivas. Haga de cuenta que Chivas va al intercambio de Navidad. ¿Qué lleva para dar y qué? Ricky Poo. Bueno, regresamos para hablar de esto, de si Chivas fuera un intercambio de Navidad, ¿qué estaría pensando Chivas en llevar y en recibir? Porque esto es de dar y de recibir, ¿no? Ya se han anunciado algunos movimientos en Guadalajara, algunos ya se sabían, que no van a seguir, que no estuvieron a la altura de la expectativa, sobre todo que se había generado, particularmente los regresos de Alan Pulido y de Javier Hernández. Arrancando con Alan Pulido, Adal. Sí, Alan Pulido no entra en planes. El Guadalajara desde hace rato no había sido considerado por el técnico. Yo creo que acá hay un paquete combo donde caben el Guti, Mozo y Pulido. Ellos tres ya no entran en planes de Milito. Y lo que decía Ricardo, al final no es que sean malos futbolistas y que sea un desecho, ni mucho menos. Todavía tienen una carrera importante y como una moneda de cambio puede ser Oye, pero interesante Guti para era hacer su un capitán intercambio. de arranque del torneo. Sí, pero ya los tres ya no entran. Pero en planes. este no es moneda de cambio, ¿no? Pulido, No, ya ¿genera no. interés en alguien? No, no creo. No, Ya no lo es. Mozo es una buena moneda de intercambio, me parece. Oh, y Guti también. Yo voltearía, ya estamos en esa sección, ¿no? Yo voltearía Sí, sí, sí. a San Luis por Águila. Águila se me hace Sí, un Águila. buen defensor que va por izquierda, central o incluso por en medio en línea de tres. Y Castañeda de Tijuana, me parece que es un buen jugador. Kevin Castañeda. Ha crecido muchísimo ese jugador en Tijuana, es mexicano y creo que podría ser una buena opción, pensando en dos figuras del fútbol mexicano que tampoco te pueden Tal costar. vez el Toro Guzmán de Rayados. También Sí, que podría ha jugado ser. muy poquito. Aquí ¿no? está Romo y está Que se va a quedar en Rayados, el Toro. Campillo. Yo creo que Aguirre. tiene que buscar otro centro delantero. Aquí Viene- estamos, sí. porque es Sepúlveda y Javier. Y hay que traer a alguien. Ahí, bueno, y Sepúlveda Marín. no, Pulido y No, Javier. no, es que tienes a Marín, Sí. tienes al Cuate y tienes a la Hormiga. ¿Tienes ¿Marín tres? regresa seguro Sí, o lo van a sí, volver no, a prestar? se queda, ya está. Entonces ahí tienes y tres. qué bueno, Tienes ¿eh? tres. Es una buena noticia. Sí. En Yo Puebla, buscaría en otro, Puebla ¿eh? rindió. Tú quieres Yo otro más. buscaría, es que para mí donde Chivas, la diferencia, y mira que la Hormiga hace 12 goles, y tendrá que, de inicio debe ser el titular. Y Sepúlveda y Marín y los que lleguen tendrán que pelearle el puesto o jugar con él. Yo sí creo que donde Chivas tiene que concentrarse en la contratación es en un centro delantero. Alguien que sume, si tú analizas los equipos que pelean por el título, ahí es donde marca Pero la dime diferencia. quién, Paco. Pero Sepúlveda No, no. Sí, bueno, ¿Está bien? sí, Sepúlveda, es que pueden Es al que Mundial- Marín, Sepúlveda y... Es que dime otro, un centro delantero mexicano. No, Y tiene todavía... Porque tienen a Teumbilke ahí. no, Wilke Wilke se va a ir, ¿no? Se va a ir Tengo que ver que lo se va a quieren ir. prestar. Sin Sí, opción. no, se va a ir. o Lo sea, quieren no prestar. se lo queda a Guadalajara. No, Mira, podrían regresar ese muchacho Ochoa que no sé si tenga opción de compra con Juárez. Sí, tiene opción de recompra, Chivas. Ese es un tema. Se va también de Chivas, o ya se fue de Chivas a Nueva York, Kate Cowell. ¿Por qué lo dejar ir? Este yo no lo hubiera dejado ir. ¿Por qué? ¿No? Yo tampoco. No. ¿Por qué? Porque Ahora, por un- quitando por el un costado partido contra veloz Cruz te sirve. Azul, donde se aventó un partidazo, ¿qué otra actuación así No, memorable le pero recuerdan? suma. O sea, él no es centro delantero. Es punta, es un pero, punta. pero sí es Y un tipo él que te quería puede- él quería vivir en Estados Unidos. Bueno,
Esas ya son circunstancias, okay. ¿no? Pero tú piensas en un Convéncelo. partido en el minuto 70 en donde el juego está empatado, lo metes con su velocidad y te puede ver, cambiar el Sandoval. partido. Rápidamente, vámonos. Un portero de selección, muchos centrales, entre ellos Romo, Campillo, o sea, una buena defensa, mucha competencia en esa zona con muy buenos laterales. Vete al medio campo, se equilibró con el Oso y con Gobea, son buenos contenciones. Vete en la generación de juego, Efraín Juárez, Alvarado y este muchacho Brian. Está bien el Guadalajara, Pero a ver, ahí está tengo- bien. Sí, por eso no creo que duela tanto lo de Guti, aunque sí me sorprende porque empezó siendo ¿No capitán. entra en planes? Guti? No entra en planes. Buscan un Y jugador. necesitan a alguien para... ya Más allá de... llegó Lo que Brian pasa es que Gutiérrez. acuérdate que el medio campo tienes al Oso, que recién renovó contrato, Gobea. a Gobea, que también renovó contrato, está Efraín, que puede jugar en esa posición, mismo Romo. el propio Brian Gutiérrez, que Brian acabas de Buscan traer. a alguien más dinámico. Ledesma, ¿de qué juega? Buscan a alguien más No, dinámico pero Ledesma porque, va por porque fuera, el Guti ¿no? ya le estaba Sí. ajustando en el tema de la dinámica. Yo coincido en el tema de la portería, están bien, están cubiertos también con los Aunque defensas. se va a ir el tal al Mundial. Sí, bueno, entonces, Lo vas a jugar sin el tal a la liguilla. pero de suplentes tienes a Ochoa, Wally. ¿no? No Wally. sé si O sea, él sea- Por eso te digo, yo creo que Guadalajara, Si va a liguilla, Chivas Perdón, se va a Ochoa, quedar sin... no, Wally. Wally. sin el Talavera. Piojo y sin el Tala, seguro. No, Hay que bueno, ver lo de Romo. entonces, ¿sabes qué? Sí, es que sí, en la portería, Claro. si Tala, lo más probable es que Tala se vaya, sí necesitas... No, pero ahí Está. no tienes que sacar. A ver, San Luis, cámbiale a Águila. No, por Mozo. pero está bien, sí, pero sí, tienes... bueno. Cuando América trajo un suplente en la portería, era Cota. O sea, un portero de jerarquía. Sí. Necesitas eso también, es una cierto. seguridad atrás. Moneda de cambio tienes interesantes, ya lo hablamos en el caso de Mozo y los que estamos mencionando, pero yo sí me concentraría en buscar un centro delantero de jerarquía. ¿Quién? Pues bueno, yo no trabajo Pero en tienes al 3. No, yo es no que coincido dime ahí. quién, Paco. Yo no trabajo en Chivas. Delan- en este momento. delantero, efectivo, mexicano, que tenga hola ahorita. Si la selección no Sepúlveda. tiene. Raúl Jiménez. Claro. Santi. Bueno. No, en verdad no se puede. Bueno, No. Bueno, me da la sensación que como que Chivas en el intercambio se quedaría así como de... Va a llegar a su casa y le van a decir... Siempre hay un ¿qué te pariente regalaron? codo, Ahí ¿no? les va. Que no te da. Ah, ni sé, Henry lo dejé Martín. en la reunión. El 2025 de Cruz Azul es hablar de una contradicción que define perfectamente al fútbol mexicano moderno, un equipo que hizo muchas cosas bien, que compitió, que ganó un título internacional, pero que aún así dejó la sensación de que algo se hizo mal. No por falta de trabajo, no por falta de talento, sino por una serie de decisiones que rompieron una estabilidad que, por primera vez en muchos años, parecía real. Cruz Azul llevaba tiempo buscando exactamente eso, estabilidad. Después de años de caos, de técnicos quemados, de proyectos cortados antes de tiempo, el club había encontrado un camino. Primero con Anselmi, luego con Vicente Sánchez. Dos perfiles distintos, pero con algo en común, el equipo competía, entendía que jugaba y, sobre todo, transmitía orden. Eso, en Cruz Azul, ya era una victoria parcial. El problema comenzó cuando el proyecto empezó a chocar con la idea de Iván Alonso. Una idea clara, rígida, casi obsesiva. Cruz Azul debía jugar de una manera específica. No importaba tanto el contexto, no importaba el momento, no importaban incluso algunos resultados. La idea estaba por encima de todo. Y cuando una idea se impone por encima de la realidad, el fútbol suele cobrar factura. La salida de Anselmi fue el primer golpe. Legal, sí, pero devastador en lo emocional. El equipo había sido construido alrededor de él, se le habían dado las llaves del vestidor, se había invertido fuerte, y de pronto todo se rompió, no por resultados, sino por formas. Eso dejó una herida que nunca terminó de cerrarse. Vicente Sánchez llegó como una solución de emergencia y terminó convirtiéndose en algo más. Ganó con CONCACAF, llevó al equipo a semifinales de Liga MX y fue eliminado por América no por ser inferior, sino por posición en la tabla. Cruz Azul no se cayó, no se descompuso, no perdió el rumbo. Al contrario, parecía haber encontrado equilibrio. Y aún así, fue despedido. Ese fue el momento exacto en el que el proyecto dejó de ser deportivo y se convirtió en ideológico. Vicente no se fue por perder, se fue por no encajar. Y eso es un mensaje peligrosísimo para cualquier vestidor. Aquí no importa lo que logres. Importa cómo te alineas a la idea del director deportivo. La llegada del Arcamón terminó de confirmar ese mensaje. Un técnico más cercano a la filosofía de Iván Alonso, más alineado con el jugar bonito, con la salida limpia, con el protagonismo desde la posesión. En el papel tenía sentido. En la cancha, el equipo se volvió predecible. Bonito por momentos, sí. Eficaz, no siempre. Flexible, muy poco. Cruz Azul empezó a perder partidos, no por ser inferior, sino por no saber adaptarse. El mismo sistema, los mismos movimientos, los mismos errores, especialmente en defensa y en pelota parada. Cada tiro de esquina en contra era una amenaza. Cada transición defensiva, un riesgo. Y esos errores, en liguilla, se pagan caro.
La goleada contra Seattle fue el golpe más duro, no por el marcador, sino por lo que evidenció un equipo sin plan B. Un equipo que cuando su idea no funciona, no sabe qué hacer. Y ahí quedó claro que el problema no era de jugadores, era de estructura. La gran discusión del 2025 de Cruz Azul no es si jugó bien o mal, es si tomó las decisiones correctas. Porque en el fútbol profesional no hay trofeos por jugar bonito, hay trofeos por ganar. Y Cruz Azul, pese a la inversión, pese al esfuerzo, pese a la estabilidad aparente, volvió a quedarse sin Liga MX, más de $100 millones invertidos desde 2023. Un título internacional. 0 ligas. Para muchos clubes sería aceptable. Para Cruz Azul, no. El gran error fue creer que la idea estaba por encima del contexto, que el modelo no debía adaptarse, que el entrenador era intercambiable. Y el fútbol no funciona así. El modelo necesita intérpretes, necesita tiempo y necesita flexibilidad. Sin eso, se vuelve dogme. Y el dogme, en el fútbol, casi siempre fracasa. Cruz Azul no perdió el 2025 por falta de calidad. Lo perdió por soberbia conceptual. Por pensar que el cómo era más importante que el cuándo. Por creer que se podía romper lo que funcionaba solo para imponer una visión. El vestidor lo sintió. La afición lo percibió. Y el resultado final fue un año que pudo ser histórico y terminó siendo frustrante. Porque Cruz Azul estuvo cerca, muy cerca. Pero el fútbol no premia al casi. Premia al que entiende el momento, al que ajusta, al que decide bien cuando duele. Y en 2025, Cruz Azul decidió mal cuando más importaba. Y decidir mal cuando más importaba es lo que vuelve a perseguir a Cruz Azul como un fantasma que aparece cada vez que el club parece listo para dar el siguiente paso. Porque no se trata solo de perder un partido o una serie, se trata de romper una dinámica que estaba empezando a ser positiva. El 2025 pudo ser el año en el que Cruz Azul consolidara una identidad ganadora, pero terminó siendo otro capítulo de esa historia incompleta que siempre promete y pocas veces cumple. La sensación que quedó en el entorno fue extraña. No hubo desastre absoluto, no hubo colapso total, pero tampoco hubo satisfacción. Fue un año que dejó más preguntas que respuestas. ¿Valía la pena cortar un proceso que daba resultados? ¿Era necesario imponer una filosofía sin considerar el momento del equipo? ¿Hasta qué punto un director deportivo debe intervenir en decisiones que afectan directamente al vestidor? El fútbol tiene algo muy claro: los grupos humanos reaccionan a la coherencia. Cuando el mensaje es claro y consistente, el jugador responde. Cuando el mensaje cambia según la conveniencia del momento, el jugador duda. Y la duda, en la alta competencia, es letal. Cruz Azul pasó de un entorno donde el rendimiento era el principal criterio a uno donde la alineación ideológica parecía pesar más. Eso se notó en la cancha. Un equipo que antes competía con intensidad y pragmatismo empezó a jugar con freno de mano. A veces parecía que no quería equivocarse para no salirse del guión. Y cuando un equipo juega pensando más en cumplir una idea que en resolver el partido, pierde espontaneidad, pierde colmillo, pierde ese instinto que define los momentos importantes. La discusión eterna entre jugar bonito y ganar volvió a aparecer con fuerza. Y el 2025 de Cruz Azul es un ejemplo perfecto de por qué esa dicotomía suele estar mal planteada. No se trata de elegir entre una cosa u otra. Se trata de entender cuándo cada una es necesaria. El problema no es querer jugar bien, el problema es no saber cuándo dejar de hacerlo para ganar. Cruz Azul tuvo partidos donde dominó, donde tuvo la pelota, donde se vio mejor que el rival. Pero perdió, porque no supo cerrar, porque no supo ajustar, porque no supo ensuciar el partido cuando era necesario. Y en una liguilla mexicana, esa falta de malicia se paga caro. La pelota parada fue el símbolo de esa fragilidad. Un equipo que quiere controlar el juego no puede ser tan vulnerable en acciones básicas. Cada tiro de esquina en contra se sentía como una amenaza real. Y eso no es un detalle menor, es un problema estructural. Un problema que no se resolvió porque el enfoque estaba puesto en otra cosa. El manejo del plantel también dejó dudas. Jugadores que parecían consolidados perdieron protagonismo de un torneo a otro. Roles que parecían claros se volvieron difusos. Y cuando el jugador no entiende su lugar, baja el rendimiento. No por falta de compromiso, sino por falta de claridad. La afición, como siempre, estuvo dividida. Algunos defendieron la idea, otros criticaron las formas. Pero la sensación general fue de frustración. Porque Cruz Azul no fue un equipo mediocre. Fue un equipo que pudo ser más. Y cuando un club se queda corto por decisiones internas, el golpe es más duro que cuando simplemente no alcanza. El 2025 dejó una lección clara: los proyectos no se sostienen solo con ideas, se sostienen con contexto. No se puede copiar y pegar un modelo sin adaptarlo. No se puede forzar una filosofía sin leer el momento del equipo. El fútbol es dinámico, vivo, cambiante. Y los proyectos rígidos suelen romperse. Cruz Azul necesita aprender de este año si quiere dar el siguiente paso.
necesita entender que la estabilidad no se construye rompiendo lo que funciona, que la identidad no se impone, se negocia con la realidad, y que ganar en este deporte sigue siendo el objetivo principal. El 2026 se acerca y el club tendrá que tomar decisiones importantes. Decisiones que definan si este tropiezo fue una lección o solo otro capítulo más de una historia repetida, porque el margen de error será dos y la paciencia de la afición también. Cruz Azul tiene plantel, tiene infraestructura y tiene historia. Lo que necesita es coherencia. Coherencia entre discurso y acción, entre idea y resultado, entre proyecto y contexto. Sin eso, cualquier filosofía, por bonita que sea, se queda en un ejercicio teórico. Y el fútbol, al final, no se juega en la teoría. Se juega en la cancha, en los momentos incómodos, en las decisiones que duelen. Ahí es donde se separan los proyectos que crecen de los que se estancan. Y estancarse es exactamente lo que Cruz Azul no puede permitirse, después de haber invertido tanto tiempo, dinero y credibilidad en la idea de que por fin estaba construyendo algo serio. Porque cuando un club da señales de avance y luego decide retroceder por decisiones internas, el daño no es solo deportivo, es institucional. Se pierde confianza, se pierde continuidad y se vuelve a instalar la duda que tanto costó sacar. El gran problema del 2025 no fue la falta de talento ni de trabajo, fue la falta de lectura del momento. Cruz Azul tenía algo que no siempre ha tenido, un grupo que creía. Creía en el entrenador, creía en el plan y creía que podía competirle a cualquiera. Romper eso para imponer una visión distinta, sin una transición clara, fue un riesgo enorme. Y los riesgos, cuando no están bien calculados, suelen salir caros. La figura de Iván Alonso queda en el centro de ese debate. Un director deportivo debe tener ideas, debe marcar un rumbo, pero también debe saber cuándo no intervenir. El equilibrio entre convicción y soberbia es frágil. Cuando la convicción se convierte en imposición, el proyecto se resiente. Y eso fue lo que muchos percibieron en Cruz Azul, que la filosofía se volvió más importante que el equipo. El fútbol no es un laboratorio cerrado. No se puede aislar de la presión, del contexto, de las emociones. Un modelo necesita adaptarse al entorno en el que se ejecuta. Cruz Azul no es un club cualquiera, es una institución con una historia cargada de frustraciones, con una afición sensible y con un vestidor que necesita confianza constante. Ignorar eso es un error de cálculo. La salida de Vicente Sánchez fue un mensaje claro y no necesariamente positivo. Un mensaje de que el resultado no siempre garantiza continuidad. Y cuando el jugador percibe eso, juega con una presión distinta. Juega sabiendo que el margen es mínimo, que cualquier tropiezo puede costar caro. Y ese tipo de presión rara vez potencia el rendimiento. El cambio de técnico también afectó la lectura táctica del equipo. De un Cruz Azul pragmático, capaz de adaptarse al rival, se pasó a uno más rígido, más predecible. Un equipo que insistía en la salida limpia incluso cuando el rival la bloqueaba. Un equipo que sufría en defensa porque estaba más preocupado por cumplir la idea que por resolver el partido. Los errores defensivos se repitieron. La pelota parada siguió siendo una pesadilla. Y lo más preocupante es que no parecían errores corregibles de un partido a otro, sino fallas estructurales. Fallas que requerían ajustes de fondo, no solo entrenamientos específicos. Pero cuando la estructura no se cuestiona, los errores se normalizan. La goleada recibida fue un punto de quiebre emocional, no solo por el marcador, sino por lo que expuso. Un equipo sin reacción, sin respuestas, sin plan alternativo. Y eso, en un club grande, genera una herida profunda, porque perder puede pasar, no competir, no. Después de ese golpe, Cruz Azul no volvió a ser el mismo. El equipo siguió compitiendo, sí, pero la confianza ya no era la misma. El miedo al error empezó a aparecer, y cuando aparece el miedo, desaparece la claridad. Las decisiones se vuelven lentas, los movimientos se frenan y el equipo pierde agresividad. El 2025 terminó dejando una sensación amarga, no de fracaso absoluto, pero sí de oportunidad desperdiciada. De esas temporadas que, con un par de decisiones distintas, pudieron terminar de otra manera. Y en el fútbol, esas temporadas duelen más que las malas desde el inicio, porque muestran lo cerca que estuviste y lo lejos que terminaste. La gran pregunta ahora es si Cruz Azul aprenderá de este golpe o si volverá a repetir el ciclo, si entenderá que los proyectos necesitan flexibilidad y sensibilidad, o si seguirá apostando por imponer ideas sin escuchar al contexto. Porque la diferencia entre crecer y estancarse suele estar en esa capacidad de adaptación. Cruz Azul tiene con qué competir. Tiene plantel, tiene estructura y tiene una afición que, pese a todo, sigue esperando. Pero la paciencia no es infinita. Cada año sin Liga MX pesa más. Cada proyecto que se rompe antes de tiempo deja cicatrices. Y cada decisión equivocada reduce el margen de error. El 2026 puede ser un punto de inflexión o la continuación de la misma historia. Todo dependerá de si el club se atreve a hacer autocrítica real. No solo en el discurso, sino en las decisiones. No solo mirando al entrenador, sino a toda la estructura.
porque al final, el fútbol no castiga la ambición, castiga la soberbia. No castiga las ideas, castiga la incapacidad de adaptarlas. Y Cruz Azul, en 2025, pagó el precio de no haber leído bien su propio momento. Y pagar ese precio es algo que Cruz Azul conoce demasiado bien, quizá por eso el golpe del 2025 se sintió más pesado de lo que dictan fríamente los resultados. Porque no fue un año perdido en lo deportivo, fue un año que reabrió viejas heridas emocionales. Volvió esa sensación de que, cuando el equipo está listo para dar el salto, algo interno se rompe. Y eso, para una afición marcada por décadas de frustraciones, pesa más que una eliminación cualquiera. La historia reciente del club demuestra que el problema rara vez ha sido la falta de recursos. Cruz Azul invirtió, apostó, planificó. Pero la planificación sin sensibilidad termina siendo un ejercicio incompleto. El fútbol no es solo estructura, es timing. Saber cuándo empujar, cuándo sostener y cuándo no tocar lo que está funcionando. En 2025, el club falló en esa lectura. El error más grande no fue elegir una filosofía, fue creer que la filosofía podía imponerse sin consecuencias. Todo modelo necesita intérpretes convencidos y un entorno alineado. Cuando el vestidor percibe que las decisiones vienen desde arriba, sin considerar lo que pasa en la cancha, se genera una distancia peligrosa. No una rebelión abierta, sino una desconexión silenciosa. Y esa desconexión se refleja en los detalles. Un paso tarde, una marca floja, una duda al decidir. Los grandes equipos suelen ganar liguillas por detalles. Por una pelota parada bien defendida, por una falta táctica a tiempo, por una lectura correcta del momento. Cruz Azul perdió muchas de esas pequeñas batallas en 2025. No porque no supiera jugarlas, sino porque parecía no priorizarlas. El foco estaba en cumplir la idea, no en resolver el instante. Ese es el gran debate que deja el año. ¿Hasta qué punto una idea debe adaptarse al torneo que se juega? La Liga MX no es un campeonato de regularidad pura, es un torneo de eliminación. Premia al que entiende el formato, al que sabe cuándo ser pragmático y cuándo arriesgar. Cruz Azul, por momentos, pareció olvidar eso. La comparación con otros clubes es inevitable. Toluca, por ejemplo, entendió perfectamente el contexto. No renunció a su estilo, pero supo ajustarlo cuando el partido lo exigía. Supo cerrarse cuando había que cerrar, supo sufrir cuando tocaba sufrir. Cruz Azul, en cambio, insistía incluso cuando la realidad pedía otra cosa. Y en el fútbol mexicano, esa rigidez suele costar títulos. La directiva tendrá que hacer una reflexión profunda. No sobre si la idea es correcta o no, sino sobre cómo se implementa. Porque las ideas no juegan solas. Juegan los futbolistas con sus virtudes y limitaciones. Forzarlos a un molde que no les calza perfectamente termina exponiendo más defectos que cualidades. El 2025 también dejó una enseñanza clara sobre la gestión de egos y jerarquías. Cambiar de entrenador con resultados aceptables envía un mensaje de inestabilidad. Y la estabilidad, en clubes que vienen de largos periodos de caos, es un activo invaluable. Romperla sin una razón deportiva contundente suele tener consecuencias. Cruz Azul no está lejos del título. Esa es quizá la parte más frustrante. No es un equipo que deba reconstruirse desde cero. Es un equipo que necesita ajustar su manera de decidir. Entender que no todo se gana desde la pizarra y que el contexto importa tanto como la idea. Que el fútbol mexicano, con todas sus particularidades, exige una lectura específica. La afición espera señales. No promesas, señales. Señales de que el club aprendió de este tropiezo. Señales de que las decisiones futuras estarán más conectadas con la realidad de la cancha. Señales de que el proyecto no se volverá a romper por una obsesión mal entendida. El 2026 será clave, no solo por lo que pase en la selección, sino por cómo los clubes grandes gestionen su propio rumbo. Cruz Azul tiene la oportunidad de convertir este golpe en un aprendizaje real, de reforzar su estructura sin perder sensibilidad, de sostener una idea sin convertirla en dogma. Porque en el fútbol, como en la vida, las ideas son necesarias, pero la capacidad de adaptarlas es lo que marca la diferencia entre crecer y estancarse. Y Cruz Azul, después de 2025, está exactamente en ese punto de decisión. Y estar exactamente en ese punto de decisión es lo que vuelve tan determinante el momento que vive Cruz Azul. Porque ya no se trata solo de corregir errores tácticos o ajustar nombres. Se trata de definir qué tipo de institución quiere ser en los próximos años. El 2025 dejó claro que el club ya no está para experimentos permanentes ni para romper procesos cada vez que una idea nueva parece más atractiva en el papel. Está para consolidar, para aprender y para dar el paso que siempre se queda a medio camino. La lección más dura del año es que no todo lo que suena moderno funciona en cualquier contexto. El fútbol mexicano tiene particularidades que no pueden ignorarse. La liguilla, la presión mediática, la historia emocional de los clubes grandes y la exigencia inmediata hacen que los proyectos necesiten una dosis extra de pragmatismo.
No se trata de renunciar a las ideas, se trata de entender cuándo aplicarlas y cuándo proteger al equipo. Cruz Azul mostró que puede competir, mostró que tiene una base sólida, mostró que puede ganar torneos internacionales y pelear instancias finales. Eso no es poco. El problema es que también mostró que todavía no sabe manejar los momentos críticos con la madurez necesaria. Y esa madurez no se compra, se construye con decisiones coherentes y sostenidas. El vestidor es el termómetro más honesto de un proyecto. Y cuando un vestidor percibe que las decisiones no siempre responden al rendimiento, sino a alineamientos ideológicos, algo se resiente. No necesariamente hay conflicto abierto, pero sí aparece la duda. Y la duda es enemiga del rendimiento. Un equipo que duda pierde agresividad, pierde claridad y pierde confianza en los momentos decisivos.